Gracias, amigos televidentes, por continuar con este espacio Periodismo y Sociedad. Ahora tenemos la oportunidad de presentar al doctor Alfredo Polanco, médico nefrólogo, quien nos va a hablar sobre un importante tema de salud. Adelante, doctor, buenos días. Saludos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros amigos televidentes y a los que nos sintonizan de las diferentes latitudes del mundo entero? En el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante y casi siempre tratamos de llevar un tema que sea relevante y tomando en cuenta lo que son las efemérides. Por ejemplo, el día 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la diabetes. Y no, o sea, el mejor momento para hablar de diabetes es este, precisamente porque la Organización Mundial de la Salud tiene enfermedades a las cuales le pone sus días, precisamente para llamar la atención sobre cómo prevenir estas enfermedades, dar el conocimiento de cómo se manifiestan estas enfermedades. Y así las personas que nos están sintonizando estén atentos ante cualquier sintomatología clínica que les oriente a pensar que pueden tener esta enfermedad. Pues bien, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza porque hay una deficiencia absoluta o relativa de la producción de insulina. Óigase bien, la insulina, que es una hormona que nosotros producimos, nuestro páncreas produce a cada momento, en cada instante, para mantener los niveles de glicemia, de azúcar adecuada en nuestro cuerpo. Cuando ocurre un trastorno en la producción de insulina, ese paciente va a ser diabético. Entonces, por eso ustedes van a ver que a ese paciente comúnmente van a tener que administrarle insulina o algunos medicamentos para la estimulación del páncreas para que liberen una cantidad mayor de insulina. Ahora bien, hay que hablar que existen dos tipos de diabetes básicamente. El diabético tipo 1, que es el que anteriormente se le denominaba insulino dependiente. Generalmente es un paciente que debuta con la enfermedad muy joven. Es un paciente que presenta una sintomatología temprana de la vida. Puede ser de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Generalmente el paciente comienza con una sed. El paciente tiene muchos deseos de tomar agua. El paciente está comiendo mucho. Sin embargo, está perdiendo peso. Es lo que se le llama poliuria, está orinando mucho, polidipsia, bebiendo mucha agua, polifagia, está comiendo mucho y pérdida de peso. Por eso, como todas son con P, se le llama la enfermedad de las P, muchas poli. Entonces, esas son las características. Cuando el paciente llega a emergencia, se le van a realizar los análisis y vamos a encontrar que tiene los niveles de azúcar sumamente elevados. Por eso es importante que nuestra población sepa cuáles son los niveles normales de glicemia o azúcar en ayunas. O sea, normalmente el azúcar es de 70 a 100 miligramos por decilitro. No 101, no 102, no 110, y eso no se considera como que el paciente es normal. Si tiene 110, si tiene 108, es un paciente que tiene que investigarse, porque puede ser diabético o prediabético. Este paciente, diabético tipo 1, es un paciente que su páncreas no está produciendo insulina. Por tanto, cuando vaya al centro de salud, que con la sintomatología que dijimos anteriormente, pues ese paciente necesariamente va a tener que ser medicado con insulina. ¿Por qué tiempo? De por vida. Porque ese páncreas no se va a recuperar. O sea, el paciente tuvo una alteración, un daño a nivel de las células betas del páncreas, que son las que producen insulina, y ya ese paciente no va a producir insulina. Por tal motivo, ese paciente va a necesitar de la administración de insulina exógena, es decir, esas inyecciones de insulina para que los alimentos que él ingiera, que producen azúcar,
Ese azúcar es la fuente de energía, pero de la única manera que el azúcar se puede aprovechar como fuente de energía es cuando la insulina la introduce adentro de las células y así produce energía. O sea que un paciente diabético tipo 1 no puede vivir sin la inyección de insulina. La buena noticia es que solamente el 20% de los pacientes, perdón, el 10% de los pacientes diabéticos son de tipo 1. Y la otra buena noticia es que en la mayoría de los países hay acceso de la población a la insulina. Es decir, en República Dominicana, pues usted puede adquirir los diferentes tipos de insulina a un precio módico. De manera que es importantísimo que si usted es diabético tipo 1, no deje de administrarse la insulina porque posiblemente vamos a tener que recibirlos en una de las tantas emergencias que tenemos en el país con una complicación aguda que es la cetoacidosis diabética. Con respecto al otro paciente diabético, que representa el 90%, es el diabético tipo 2. Es un paciente que tiene una diabetes que se puede prevenir. O sea, por eso es importantísimo nosotros dar a conocer cuáles son los factores de riesgo para que un paciente sea diabético tipo 2. Hay un factor genético bastante importante, es decir, si mi padre o mi madre son diabéticos, pues ya yo tengo muchas posibilidades de ser diabético. Pero uno de los principales factores de riesgo es la obesidad, el sedentarismo. O sea que cuando nosotros vemos a un paciente obeso o a un paciente en sobrepeso, ya nosotros estamos viendo a un futuro paciente diabético tipo 2. Otro factor muy importante es el tabaco. El tabaco aumenta en un 30 o un 40% la posibilidad de que usted sea diabético. Por eso, eliminando el tabaco y tratando de perder peso y evitando lo que es el sedentarismo, ya usted tiene un porcentaje muy alto ganado a la diabetes. O sea que usted podría evitar ser diabético, pues si solamente tiene el factor de riesgo familiar y usted hace ejercicio, lleva una vida saludable, pues usted minimiza las posibilidades de ser diabético. Esta enfermedad se va a manifestar igual. El diabético tipo 2 generalmente un paciente adulto, gordo, obeso, pero también cada día tenemos a más pacientes diabéticos, niños y adolescentes. Todo esto por el aumento en el consumo de comidas chatarras, que es una de las condiciones para que un paciente desarrolle tempranamente una diabetes mellitus tipo 2. El paciente puede estar durante muchos años con poca, escasa sintomatología clínica. Es decir, la diabetes tipo 2, como el paciente puede vivir durante mucho tiempo eh, con el azúcar alta, pues el páncreas de este paciente está produciendo insulina. Ahora bien, este paciente obeso tiene lo que se llama resistencia a la insulina. O sea, la insulina no le hace casi ningún efecto. Y por eso cuando le hacemos una glicemia, el azúcar en sangre, el paciente puede tener 200, 300, 400 de glicemia y simplemente lo que el paciente va a notar es que está orinando mucho, porque el azúcar es un diurético, es decir, te manda al baño, te manda a orinar. Y a cada momento, como se está orinando, esto te va a dar sed y va a estar tomando mucha agua, que es lo que se le llama polidipsia. Y el paciente va a perder peso también y va a comer mucho. O sea, esas son las manifestaciones clínicas de este paciente que es obeso, es gordo, que está tomando cada día más agua, pero que está orinando a cada momento, 7, 8, 10 veces orinando en un día. Entonces es un paciente que aunque no se le haya diagnosticado la diabetes, todos los que me están escuchando que tienen este cuadro clínico, es importante que se hagan una glicemia en ayunas. Estos niveles de glicemia, lógicamente, van a dar
elevados, entonces ya es un paciente que va a tener que hacer lo que es cambio del estilo de vida. ¿Por qué? Porque la diabetes no se cura. Ni la tipo 1 ni la tipo 2 se cura. Pero sí tenemos medicamentos para el control de los niveles de azúcar. Este paciente, adulto generalmente, y que es diabético tipo 2, es un paciente que primero, dependiendo de los niveles de azúcar que tenga el paciente en la sangre, podríamos iniciar o con cambios del estilo de vida, es decir, una dieta adecuada, una actividad física adecuada, hacer ejercicios, etcétera. Posteriormente, si con los cambios del estilo de vida no logra controlarse los niveles de azúcar, ese paciente tenemos que optar por medicamentos. O sea que vamos a darle, como es un diabético tipo 2, medicamentos por la vía oral, generalmente dependiendo de cómo sean los niveles de azúcar con los cuales el paciente debutó, ese paciente podría controlarse la diabetes con diferentes tipos de medicamentos. Ahora bien, ese paciente que debutó con unos niveles de glicemia bastante altos, 300, 400, lógicamente, a ese paciente lo ideal es iniciar con insulina. Sí, insulina. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando el paciente escucha la palabra insulina, es como si escuchara una mala palabra. Pero sepa usted que la insulina es una hormona que produce nuestro páncreas y que es necesaria para metabolizar el azúcar en su cuerpo. Ese paciente que debutó con diabetes, que tiene 300, 350 y que nosotros le administramos insulina y que lo citamos para verlo dentro de 2 semanas, dentro de un mes, en ese periodo de tiempo es importante que el paciente lleve de forma estricta ese tratamiento que le suministramos. Posteriormente, dependiendo de los controles que nosotros encontremos en este paciente, como es diabético tipo 2 y su cuerpo produce insulina, es posible que nosotros en un periodo de tiempo X le retiremos la insulina y continuemos manejando a este paciente con medicamentos antidiabéticos orales. E incluso tenemos pacientes que son obesos mórbidos, que tienen una gran obesidad, que después de una cirugía metabólica, pues ya no requieren ni siquiera medicamentos para la diabetes. Es decir, a esos pacientes que se le hace una manga gástrica, una cirugía bariátrica, y son diabéticos, son obesos, pues este paciente en múltiples ocasiones ya no requiere de la administración de medicamentos para la diabetes por un tiempo, porque la diabetes no se cura. Ahora, la pregunta que yo sé que muchas personas tienen, ¿y qué pasa si no utilizo los medicamentos para la diabetes? Primero, si es diabético tipo 1, se va a morir, porque el cuerpo no vive sin insulina. El diabético tipo 1 no produce insulina. Segundo, si es diabético tipo 2, claro que sí, puede vivir durante largos periodos de tiempo. 1 año, 5 años, 10 años. Pero en ese periodo en que el paciente tiene esos niveles de glicemia, de azúcar en sangre, por encima de los valores que nuestro cuerpo tolera, esa azúcar alta le va provocando daño a nivel de órganos nobles. Entonces, por eso usted va a ver que ese paciente tiene insuficiencia renal crónica. Doctor, pero no me duele nada. No tiene que dolerte nada. Simplemente esa diabetes a lo largo de los años te va dañando los riñones. Va a notar de repente que estás orinando con mucha espuma, orina espumosa, con mucho sedimento. Eso es la eliminación de proteínas por la orina, albúmina. Entonces luego tu médico te va a decir que necesitas
terapia de sustitución renal, es decir, un trasplante de riñón, va a necesitar diálisis, va a necesitar cirugías oculares porque va a tener lo que se llama retinopatía diabética, una de las principales causas de ceguera en nuestros pacientes es la diabetes. Va a tener el denominado pie diabético, es decir, ese paciente, como va a tener alteraciones o lesiones a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de los nervios periféricos, va a tener cualquier pequeñita herida y va a tener problemas en la cicatrización. Es un paciente diabético, es un paciente descompensado metabólicamente y que va a tener un pie diabético. La principal causa de amputaciones no traumáticas a nivel mundial es la diabetes. Entonces, usted no va a notar desde el principio que tiene manifestaciones clínicas secundarias a la diabetes. Ah, sí, yo tengo el azúcar alta, pero eso no me duele. No te duele, pero te está haciendo daño, matándote a plazos, porque posteriormente no vas a tener calidad de vida, simplemente porque te descuidaste por un año, por 5 años, por 10 años, porque te tomaste el medicamento para la diabetes cuando te acordabas. ¿Por qué? Porque como no te duele, si tienes un dolor de cabeza, vas a tomar acetaminofén, vas a querer quitarte ese dolor de cabeza. Si tienes una epigastralgia, te vas a tomar el omeprazol, etcétera, etcétera. Pero como en el caso del paciente diabético, la diabetes, al igual que la hipertensión arterial, puede no darte ninguna sintomatología y ya tú estás acostumbrado a orinar mucho y como orinas mucho, estás acostumbrado a tomar mucha agua, tú consideras como que esto es algo normal, pero en realidad eso no es normal. En realidad se te están dañando una gran cantidad de órganos internos y posteriormente vamos a tener a un paciente con complicaciones crónicas, pero periódicamente vas a tener muchas complicaciones agudas, como son lo que se llama la cetoacidosis diabética, vas a tener lo que se llama el estado hiperosmolar, hiperglicémico no cetóxico, que vas a ir a emergencias periódicamente con problemas del azúcar bastante alta. De manera que orientamos a nuestra población para que se hagan periódicamente sus chequeos de los niveles de azúcar en sangre para ver y que su médico le diga claramente si es diabético o si es prediabético, porque un paciente puede ser prediabético y requerir tratamiento. ¿Para qué? Para enlentecer y en muchos casos para evitar la llegada a la diabetes. Les recuerdo a los amigos televidentes que la diabetes mellitus no da sintomatología en principio, sobre todo en el paciente diabético tipo 2, pero sí podemos prevenir ese tipo de diabetes y si ya la tenemos, podemos prevenir las complicaciones que acarrea esta enfermedad o esta condición, porque tenemos 537 millones de pacientes con diabetes en todo el mundo. Cualquier pregunta, estamos a las órdenes. Vamos a ver. Doctor, quisiera preguntarle, popularmente se tiene la creencia de que después de determinada edad, dejar de ingerir azúcar, tomarse un cafecito amargo, no los jugos, beberlos sin azúcar, retrasa la llegada de la diabetes. ¿Qué de cierto tiene esto? Sí, eso son lo que se llaman cambios del estilo de vida. Imagínese usted que usted tome café, pues, 3, 4, 5 veces al día y a cada taza de café usted le echa 2 cucharaditas de azúcar. Es una carga importante de glucosa que usted le está administrando a su cuerpo. Entonces, vamos a suponer que usted sea prediabético, usted está aumentando ese páncreas a que produzca más insulina. ¿Por qué? Porque ese azúcar tiene que ser metabolizada, tiene que ser degradada, tiene que ser convertida en energía. Entonces,
Todo esto puede conllevar a que usted tempranamente sea diabético. Entonces, ese paciente que está tomando los jugos, como usted dice, por eso es que las bebidas gaseosas que son ricas en azúcares, eso aumenta la producción de grasa. Y entonces nosotros vamos a tener a un paciente que va a ser obeso, un paciente que va a aumentar de peso. Entonces, cuando usted aumenta de peso, usted va a requerir una mayor cantidad de insulina para metabolizar, porque va a comer más, lógicamente, el azúcar que van a llevar esos alimentos que usted va a ingerir. Usted va aumentando de peso, va a comer cada día más y entonces vamos a tener un paciente diabético. Por eso, nuestra población joven cada día es más propensa a tener diabetes a edades más tempranas. O sea, anteriormente, después de los 40 años, pero en las últimas 3 décadas, nosotros tenemos a pacientes diabéticos tipo 2, jóvenes y adolescentes, que eso no se ve. Muchísimas gracias, doctor, por su importante orientación sobre esta enfermedad que ya cuenta con más de 500 millones de personas afectadas en todo el mundo. A ustedes, amigos televidentes de Periodismo y Sociedad, retornamos en breve tras una breve pausa.